Buen día. Somos del Departamento Socioeconómicas Administrativas en la carrera de Licenciatura de Administración. En la materia métodos cuantitativos para, perdón, tema 6 redes, actividad 6.3 manejo de software, alumna María de por su servidora, soy del grupo 4 de L1 y pues para el profesor, pero Pablo Cetina. En el lunes 5 de noviembre de 2020. Introducción. Diagrama de redes. En definición, un diagrama de red consiste en una serie de gráficos interconectados a través de los cuales quedan representados las distintas áreas de un proyecto, así como las dependencias que hay entre ellas y la ruta que ha de seguir un proyecto en su ejecución. En ellos también suelen incluirse el plazo de ejecución que hay previsto para cada tarea. Con ellos se obtiene una idea global. A medida que se va avanzando si los plazos se van cumpliendo. Por otra parte, un diagrama de red da la oportunidad de visualizar la tarea que sigue a la que esté en ejecución en un momento dado. Pero en especial hablaremos sobre algunos modelos que a continuación hablaremos. Diagrama de Gantt. Esta es una herramienta de gestión de proyectos en los que recoge la planificación de un proyecto. Normalmente tiene dos secciones. En la parte izquierda incluye una lista de tareas y en la derecha un cronograma con barras que representan el trabajo. Se llama PERT y CPM. Un diagrama PERT CPM es un gráfico de redes o nodos que nos muestra la secuencia de actividades de un proyecto y las relaciones de dependencias entre ellas, de manera que faciliten y ayuden a los gerentes a supervisar y controlar los proyectos. Yo elegí el ejercicio 8 de los propuestos. La colonia State College está evaluando la posibilidad de construcción de un complejo edificio. Un complejo edificación para atletismo, de propósito de múltiples para ampliar sus instalaciones. El complejo ofrecería un gimnasio nuevo para juegos intercolegiales de básquetbol, un mayor espacio de oficinas, salones e instalaciones de intramuros. Las actividades que habría que corresponder antes de comenzar la construcción son las que se muestran en la siguiente, enseguida. Los tiempos de las actividades están dados en semanas. Aquí podemos ver que tenemos nuestras actividades, que es A, B, C, D, E, F, G, H. La A indica levantamiento del topográfico del sitio de la construcción, ejecución del diseño inicial, obtención de la aprobación del consejo, elección del arquitecto, fijación del presupuesto, finalización del diseño, obtención del financiamiento y contratación del constructor. Cada una tiene su antecedente, que en este caso podemos ver que a veces no tiene, que está ligado a todo. La C tiene A y B, la D tiene C, la E tiene C, la F tiene D y E, G tiene E y H tiene F, F, G. Es con unos tiempos distintos que se van a manejar. Desarrolla una red PERT CPM para tu proyecto. Identifica la ruta crítica. Bueno, antes de construir el diagrama PERT y CERT, vamos a la construcción de nuestro diagrama de Gantt. Bueno, en este nos pidió el profe que hagamos antes de llegar al diagrama,
primero hagamos a un lado del diagrama, hagamos una tabla en donde representen la actividad, el responsable de la actividad, el costo de la actividad y el antecedente intermediario. En este caso podríamos decir que el responsable de que se lleva a cabo esa actividad es la licenciada Marina Suárez. La B, está a cargo de la ingeniera Abril Sosa. La C, ingeniero Alejandro Vargas. La D, el ingeniero Manuel Aguayo. La E, la licenciada Andel Fuentes. La expresión del diseño, ingeniera Abril Sosa. Y la expresión de financiamiento, licenciado Antonio Arce. Y la contracción del constructor, la licenciada Valentina. Estos tienen un costo, y en realidad el ejercicio no nos los daba, pero la actividad por parte del profesor no la pedía. Entonces las proporciones de este modo. Y consiguiente, vamos a ir a nuestra tabla GAN. Como bien podemos darnos cuenta, a la hora de ir marcando la línea de tiempo que va generando, significan dónde termina y dónde empieza otra actividad. Es decir, que la B empieza en la semana 1 y termina en la semana 8. De aquí empieza la C, que son 12 semanas, pero la D ya no corresponde. Entonces quedaría de este modo. Y nos podemos percatar que nuestras posibles rutas críticas es la B, la C, la E, la F y la H. Entonces nuestra posible ruta crítica sería B, C. Eso nos debe dar en todos los modelos. Si así nos dan de este modo, eso quiere decir que nuestro ejercicio está bien elaborado. F y H. Esas son las actividades en las cuales no nos podemos atrasar. De dado caso que nos atrasemos, el proyecto puede fracasar. Y nos podemos percatar que la duración total del proyecto son de 49 semanas. Yo lo hice de esta manera, puse las fechas, no nos daban fecha de inicio y yo usé de referencia que nuestra primera semana es el 8 de noviembre del 2021. Y de ahí todas mis semanas empiezan al lunes. Aquí ya vienen considerando el día de descanso, que normalmente trabajamos de lunes a sábado, domingo se descansa. Entonces acá ya está considerado, todas mis semanas empiezan el lunes. Y podemos percatar que la semana 49, que es el 10 de octubre de 2022, ya tendrá que estar acabada. Entonces, la duración total del proyecto es de 39 semanas. Nuestra posible ruta crítica es B, C, D, E y F. F y H. Como pueden ver. Ahora vámonos al método PERT. En esas yo utilicé el programa
el programa QM, que en realidad es el que más entendí. Y podemos percatarnos que aquí ya nos da nuestra posible, el programa ya nos arroja nuestra posible ruta crítica, que en este caso nos podemos percatar que es B, C, E, F, H. Pero en esta no, directamente el software nos va a arrojar la que es indicada. Pero yo de cierto modo lo hice en Excel y primero saqué todas las posibles rutas y de ahí el que tenga más duración es el que es la ruta crítica. Como pudimos ver, es en el Excel van de este modo, la A y la B no tienen precedentes, entonces de acá inician el inicio. Y nos podemos dar cuenta que la C viene saliendo de A y B. Y de la C vienen saliendo B y E. Y de la D la F, y de la E F G, y de la G H, y de la F H. Estas son la duración de cada una de ellas, que al final nos va a servir como para nosotros ver las posibles líneas, las posibles rutas críticas, es lo que le vamos a sumar. Es decir, podemos ver una ruta de A a C, de C a E, de E a G y de G a H. Pero también podemos encontrar otra, luego cambio de color, que es AC, CD, DF y FH. Y de cierto modo, de AC, CE, EF y H. Como podés darse cuenta, todas empiezan con A. Ahora vamos con B. BC, CD, DF y FH. BC, CE y EF. Pero nos queda nada más solo una. Que esta vamos a pintar de color negro. BC, CB, GH y A. Como podrás darse cuenta, de A tenemos 3 rutas, posibles rutas, y de B 3, que serían en este caso 6 posibles rutas, que al final vamos a agarrar y los vamos a poner en una tabla para que nos den nuestra posible ruta. Entonces, estas son las 6, 1, 2, 3, 4, perdonen por no, 5 y 6. Entonces, tenemos que nuestras posibles rutas, la primera es BCGH, la segunda BCDFE, BCEFH, ACDFH, ACDEFH, ACE
GH. Como podrán dar cuenta, la mayoría, nuestras tres primeras son iguales, pero cambian en algunas. Entonces lo que hacemos es que esto fue lo que era su tiempo. Entonces vamos, su tiempo, los que estaban arriba de ellos. Entonces lo que nosotros hacemos es agarrar y sumar cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale E, cuánto vale G y cuánto vale H. Poner todo, sumarlo y nos arroja la duración. Cabe recalcar que esta duración nos debe dar lo mismo que nos dio en el diagrama de Gantt. Y nos podemos percatar que nos da 49 semanas. Esta es nuestra ruta crítica. Y como podéis ver, darnos cuenta, esta nos arroja la mismita en el diagrama Gantt. Y este es el método CP. Esta sí no la pude hacer en otra, ¿cómo se puede decir? En otra aplicación para el manejo. Entonces yo lo que hice fue hacerlo mediante Excel. Enseguida se les muestro en Excel. Quedaría de este modo mis anotaciones. No sé. Y como podéis darnos cuenta, nuestro final da un igual de 49. Entonces eso quiere decir que nuestro ejercicio de cierto modo está correctamente, porque termina con los días, con las semanas que anteriormente en los diagramas anteriores ya nos han dado el 49 y nuestro inicio termina en 0. También cabe recalcar que por este método buscamos la largura que tienen todas nuestras actividades. Nuestra A tiene la largura de 2, la B tiene la largura de 0, la C tiene la largura de 0, la D la largura de 2, la E 0, la F 0, la G 3 y la H. Eso quiere decir que nuestra posible ruta son los que están igual a 0, que en este caso sería B, C, E, F, H. Que de cierta manera es la misma que nos da en el diagrama de Pear y en el diagrama de Gantt. Pero para esta nosotros construimos una tabla en donde está nuestro tiempo de inicio más temprano, tiempo de finalización más temprano, tiempo de inicio más tardío y tiempo de finalización tarde. Esos son los resultados mismos de este diagrama y a base de eso las holguras que estén igual a 0 son nuestras posibles rutas críticas. Aquí nos podemos percatar que las que son igual a 0 son 5, que de cierta manera es B, C, E, F y H. Son nuestras posibles rutas, es nuestra ruta crítica. Ya no es nuestra posible, ya es nuestra ruta crítica. Y esta tablita también nos las arroja el software, que es la QM.
que nos podemos dar cuenta que es la misma tablita que nos dio en el Excel, es la del Excel. Aquí también tenemos que la posible ruta crítica es DCEFH. Y nos podemos percatar que de cierta manera está bien porque en la tablita nos representan nuestras holguras. Las holguras quieren decir las rutas, las actividades en las que no podemos atrasarnos por el proyecto, si no el proyecto no se llevaría a cabo y acabaríamos en un desastre. Y pues nuestras holguras marcadas en ceros son de la actividad B, C, E, F, H. Esas actividades están a cargo de la B del ingeniero Albert Sosa, la C del ingeniero Alejandro Vargas, la E del ingeniero Manuel Aguayo, la F la licenciada Anel Fuentes y la H y la H la licenciada Valentina Boll. Esto es con un costo del cual de cierta manera pues ya nos dimos cuenta que sí nos arrojó lo mismo que en el software, nos dio igual en el Excel que aplicamos. Y como parte final de esta actividad, que de cierta manera a mí me encantó, muy personal hacerlo, pero de manera manual. Si por mi libreta, ya que no soy fanática de usar el Excel. Y me subió mucho a que estos tres métodos nos pueden ayudar a, como de cierta manera de ser más útiles en las empresas o en cualquier organización o en algunos casos hasta las podemos aplicar en la vida cotidiana de cualquier persona. Y como parte final podemos decir, como parte final de esta actividad podríamos concluir que los diagramas de red son una parte útil en las organizaciones. Estos diagramas nos ayudan a una mejor organización, planificación de las actividades dentro de la empresa y desde luego nos ayudan con la mejora de poder asignar plazos de tiempo establecidos para las actividades a ejecutar dentro de la organización. Eso con el motivo de que no nos atrasemos, que no nos atrasemos en la elaboración de cada una de las actividades de la empresa para que el proyecto pueda salir de la mejor manera posible y se lleve a cabo se lleve a cabo de una manera correcta y estricta. Y nuestras referencias es el material del tema 6 y sería todo. Me despido, buenas noches.